Bienvenidos una vez más al canal de Recovery Clinic. Soy Álvaro Ramos, fisioterapeuta de esta clínica, y hoy vamos a hablar sobre luxaciones de hombro. Para comenzar, vamos a estudiar un poquillo las estructuras de la articulación del hombro. Por un lado, tendríamos el húmero, que se proyecta a través de la cabeza humeral hacia la glenoides. En este lado tendríamos la clavícula, que se proyecta hacia posterior por el acromion para acabar en la escápula. Este espacio que tenemos entre medias se llama el espacio subacromial. Por aquí transcurre un paquete tendinoso llamado el manguito rotador, que será importante para la explicación de después. La incidencia de esta patología es muy alta. Realmente entre el 1 y el 2% de la población padecen de luxaciones de hombro. Esto se debe a que es la articulación más móvil de todo el cuerpo. Incluso el 50% de todas las luxaciones que se reciben en el servicio de urgencias son la luxación anterior de hombro, que es la más frecuente. ¿Esto a qué se debe? A que el labrum, que es la prolongación del hueso glenoideo, es una articulación con bastante laxitud ligamentosa ya fisiológicamente. Entonces cualquier daño en esta estructura nos va a producir procesos de microinestabilidades o una luxación. Vamos a diferenciar entre lo que es una inestabilidad y una luxación de hombro. La inestabilidad aparece cuando hay una excesiva traslación de la cápsula sobre el labrum. Y la luxación es cuando se pierde toda la congruencia articular. Ambas pueden aparecer con dolor o impotencia funcional, pero no siempre que hay una inestabilidad tiene que haber una luxación. En la región anterior del hombro, como hemos comentado, hay un componente ligamentoso con bastante laxitud. Realmente se genera ahí un hueco de debilidad natural que en profesiones como puede ser un jugador de voleibol o un lanzador de béisbol, de por sí ya va a tener microinestabilidades por continuos microtraumatismos sobre esa región. Eso es la lesión de SLAP. Vamos a hablar de la luxación anterior de hombro y la luxación posterior. La luxación anterior es cuando hay una proyección de la cabeza humeral hacia anteroinferior. La principal estructura dañada es el labrum, la que hemos comentado antes, y puede haber unas consecuencias bastante graves. Pueden variar, pues puede haber un desgarro del músculo subescapular, puede haber un desgarro del tendón del manguito de los rotadores, incluso cuando hay traumatismo puede haber una fractura del troquíter. Y también aquí es donde aparece la lesión Hill-Sachs, que es cuando la cabeza humeral aparece hundida detrás del borde escapular. En torno al 25% de todas las luxaciones anteriores de hombro aparecen con este tipo de complicaciones, pero tampoco es del todo habitual. Donde sí que es habitual es en la luxación posterior. La luxación posterior suele aparecer con un traumatismo, o bien directo o indirecto, pero suele ser de origen traumático. Esto sí que nos va a favorecer este tipo de lesiones de fractura de hueso o del hundimiento de la cabeza humeral, de la Hill-Sachs. También os tengo que comentar que es muy frecuente que una vez que se nos salga el hombro por primera vez, se nos vuelva a salir. El 95% de los pacientes, si la primera luxación es durante la edad de crecimiento, aparece recidiva, es decir, que se vuelve a luxar el hombro. La posición de la estructura del húmero respecto a la escapular nos va a permitir clasificar el tipo de luxación. Vamos a hablar de la luxación, del mecanismo de luxación directo e indirecto. El indirecto suele aparecer cuando caemos con el hombro en extensión, rotación externa llave D y el codo en extensión. Esa posición proyecta el hombro hacia adelante y nos produce un mecanismo de luxación anterior de hombro. El de luxación posterior, al ser más raro, es un mecanismo directo sobre la propia articulación y aparece cuando lo tenemos sobre todo en flexión, rotación interna y aducción. Al ser un impacto de gran energía suele cursar con más fracturas de hueso o complicaciones de la propia luxación. Cuando nosotros hemos tenido ya unas luxaciones recidivantes, no necesariamente necesitamos un golpe de alto impacto o una caída, muchas veces con movimientos repetidos o un movimiento muy rápido de alta energía puede producirse la luxación. Normalmente se ha clasificado la lesión según el mecanismo de producción, pero también vamos a hablar de ella según los grados. Podemos hablar de una microinestabilidad, de una inestabilidad, de una subluxación o de una luxación. En cuanto a la dirección, vamos a hablar de la luxación anterior, luxación posterior, superior o inferior. La superior o inferior realmente es como un complemento que le metemos a alguna de las otras dos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos un proceso de microinestabilidad hay una lesión en varios planos, o sea, es una lesión multiplanar, por lo tanto vamos a hablar de anterior inferior o posterior superior, o vamos a ponerlo más como adjetivo.
En cuanto a la luxación anterior, tenemos las otras tres, la subclavicular, subglenoidea y la subacromial. A nivel posterior tendríamos la subespinosa y la subacromial. Vamos a hablar de los estabilizadores del hombro. Dentro de los estabilizadores del hombro vamos a dividirlos en dos subgrupos, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos principalmente son tres: las propias estructuras del hombro, en las cuales pueda existir una displasia, una deformidad, una hiperlaxitud, una patología que afecte directamente a la estabilidad de la propia articulación. Luego tendríamos la glenoides, que es esa proyección de la cápsula articular, donde aparecen lesiones muy frecuentes, como es esa lesión de Bankart, que es esa lesión del compartimento antero inferior de la glenoides. Y luego tenemos la cápsula y los ligamentos, donde principalmente en cuanto a la estabilidad a nivel anterior teníamos el coracohumeral y el glenohumeral, superior, medio e inferior. Los estabilizadores dinámicos, vamos a hablar del manguito rotador y de la cabeza larga del bíceps. El manguito rotador, que pasaba justo por debajo del acromion, tracciona de la cabeza del húmero cuando realizamos ese movimiento de ABD, impactándolo hacia adentro. De esta manera aumentamos la congruencia articular y estabiliza la articulación cuando realizamos este movimiento. Y la cabeza larga del bíceps, que vendría por aquí, ¿vale?, lo que hace es estabilizar y evitar ese movimiento de la cabeza humeral hacia antero y hacia superior en ese movimiento de ABD o de rotación externa. El diagnóstico lo vamos a evaluar individualizando al paciente. Vamos a tener en cuenta tanto el tipo de reducción como el tipo de mecanismo de lesión, tipo de luxación, edad. Vamos a tener que valorar todos los puntos de cada paciente para luego meternos en un tratamiento. Es fundamental la radiografía en este caso, y si no se ve muy bien, acudir al TAC sin problema. Muy frecuente realizar reducciones sin un buen diagnóstico. Una mala praxis nos puede ofrecer buenas complicaciones, como es la lesión del nervio circunflejo. Esta lesión realmente es muy común, pero no es nuestra competencia de los fisioterapeutas. Esto es competencia médica. El tratamiento va a depender de cada paciente, de cómo haya sido la lesión, de si ha habido luxación, de si ha habido una síntesis, si ha habido reducción, cuál ha sido. Entonces vamos a individualizarlo muchísimo. Principalmente fisioterapia, siempre es fundamental, que se va a basar en ejercicio terapéutico, terapia manual y readaptación al deporte o actividad de la vida diaria que haga nuestro paciente. Ahora vamos a ir al gimnasio y os voy a enseñar unos ejercicios que realizaríamos con un paciente con luxación de hombro. Realmente deberíamos individualizar, como os he comentado, el tratamiento, pero vamos a dar unas pautas, unos ejercicios de un ejemplo cualquiera que nosotros tratamos aquí en Recovery. Buenas, ya estamos aquí en gimnasio. El José, un compañero nuestro de Reco, que es fisio también, y nos va a servir como ejemplo para uno de los ejercicios con los que solemos trabajar. Es muy importante mantener una estabilidad escapulohumeral, por lo tanto, la mayoría o muchos de los ejercicios se van a basar en movimientos escapulares, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos es un ejercicio en el que pedimos un movimiento de flexión, ABD, rotación externa, y luego nos vamos hacia la flexión máxima. En todo momento tenemos que tener un control sobre la musculatura escapular para mantener esa estabilidad de la articulación. Trabajaríamos lentamente y manteniendo un control motor sobre esa musculatura. Otro de los ejercicios, por ejemplo, sería trabajar los aproximadores, en los cuales un romboides, un trapecio inferior o un serrato, trabajando, cogiendo la goma con la otra mano, con la mano derecha, y con la izquierda meteríamos aproximadores escapulares, llevando la escápula, no solo el húmero, ya te digo, la escápula hacia la línea media de la columna. Eso es. Y otro de los ejercicios, por ejemplo, también basado en movimientos escápulo-humerales, llevaríamos el brazo a flexión y ahí mantendríamos, por ejemplo, unos rebotes de la goma sin haber cambios a nivel posterior. Todo esto, como os he comentado antes, tiene que ser un tratamiento muy individualizado, no podemos generalizar ni los ejercicios, ni series, ni repeticiones, ¿vale? Entonces, dependiendo cada paciente, meteríamos un tipo de ejercicio y lo readaptaríamos a una actividad diferente. Bueno, esto ha sido todo, un placer, espero que os haya gustado esta información básica sobre la luxación de hombro. Estaros atentos a este canal porque irán saliendo nuevos vídeos bastante interesantes.